Bueno, estamos 17 del 4 de 2023. Voy a estar improvisando un video desde acá nomás, desde el motorhome. El lugar en el que me encuentro es un motorhome, ya que me lo prestaron porque estoy trabajando en Roca, no estoy en Neuquén, estoy lejos, así que para no estar yendo y viniendo me prestaron un motorhome. Así que acá estamos, improvisando desde acá porque el fin de no tuve tiempo. Estoy con dos obras en simultáneo y no me da el tiempo para desarrollar el video que quiero. No me da el tiempo. Así que vamos a improvisar el video de acá nomás, por el momento. Quiero hablar de varias cosas. Y como es, bueno, pasamos el tiempo de las elecciones, ya se votó, el domingo se votó. Y bueno, eh, ocurrieron cosas. Hubo sorpresas, perdió el MPN en Neuquén. Y bueno, todas estas cosas son normales, cosas que acontecen. Pero lo significativo de todo esto, y es el motivo del video, yo lo voy a intentar trasladar al ámbito espiritual, a la esfera espiritual, sacar de la esfera terrenal, trasladarla a la esfera espiritual, para explicar qué es lo que realmente está aconteciendo. ¿Qué es lo que realmente está aconteciendo? Traspasar la cortina de la apariencia y ir al lado del revés, al lado positivo. Dejar el negativo y pasar al lado positivo. Y verlo desde la perspectiva de la realidad. Espero que se pueda entender, pero voy a intentar hacerlo. Tengo escrituras acá. Y para comenzar quiero sentar unas bases. Y para eso traje un par de escrituras que me van a servir para tratar de transmitir lo que quiero transmitir. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por Efesios. Tengo una escritura que es Efesios 6, una escritura muy conocida. Efesios 6:12. Que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Ve, acá se refiere, huestes espirituales, o sea que no tiene nada que ver con el mundo, con el plano físico en el que nos encontramos. Todo esto que se está hablando se está refiriendo a algo que existe, que es real, más real, porque la palabra dice que lo que se ve fue creado de lo que no se ve. O sea que es más real lo que no se ve, lo que no vemos, que lo que vemos. Dice: contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay que entender una cosa. El ser humano cree que lo que ve, que lo que oye, que lo que palpa, que lo que gusta, que lo que perciben los cinco sentidos es la verdad, es la realidad. Pero eso es completamente una mentira. Porque la verdad y la realidad ocurre en otro ámbito que no vemos, que no perciben nuestros sentidos, que es el lado positivo. Nosotros vivimos en un plano el cual es el negativo. Vivimos en un plano en el cual rige la dualidad, el caos, la contradicción. El plano positivo en el cual existe la unicidad, el uno, donde ahí no existe conflicto ni existe discordancia.
Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. No me quiero ir por las ramas. El punto es este. Si la materia se separa hasta el punto en el que no se pueda separar más, y acá lo pueden comprobar los científicos, estudios científicos han demostrado que la materia se puede dividir hasta el átomo, y que todo está compuesto en el universo por materia, y que la materia se puede dividir hasta llegar al punto en el que no se puede dividir más. Llegan al punto en el que se encuentran con la unidad mínima divisible posible, que es el quantum, de donde proviene la palabra cuántica, el estudio de una rama de la física llamada cuántica, en el cual es un plano en el que las leyes de la física se comportan de manera diferente a las que se comportan en la realidad. Y esto ha desconcertado al mundo científico y a los físicos y a los científicos, los desconcierta, porque no pueden, hay ciertas reacciones y ciertos comportamientos en ese ámbito de división de la materia que no los pueden comprobar. Y ocurren cosas y fenómenos que son insólitos, para decirlo de alguna manera que se pueda entender. Pero eso todo tiene un significado y una razón de ser. Porque antes de la ciencia, antes que exista la ciencia, Dios ya lo sabía. La ciencia solamente descubre, y la ciencia solo comprueba que lo que Dios creó solo comprueba lo que Dios ya tenía creado. O sea, descubre lo que Dios ya tenía creado. Recién ahora está descubriendo lo que Dios ya tenía desde el principio de la creación. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si la materia se divide y llega al punto en el que no se puede dividir más, se encuentran con que lo único que queda es energía y vibración. Entonces, la conclusión es de que en realidad la materia no existe. Es una ilusión creada, la cual tiene una función, que es decía que es el plano necesario por el cual toda alma debe de pasar y venir con un solo propósito: tomar una decisión. Toda alma a la cual se le dan los elementos, los cuales poseen en su esencia un libre albedrío, y mediante los cuales el alma tiene la potestad de tomar una decisión, hasta ser desenfundada de ese envase, lo cuales son los 16 elementos. Pero ese no es el tema que quiero tocar, porque ese es otro tema que corresponde a la primera resurrección, la segunda resurrección, el propósito de la creación del hombre. Bueno, no me quiero ir por ese lado, porque el punto que quiero tocar es el tema político. Entonces, leímos Efesios 6, que está hablando de potestades, de gobernadores, de las regiones celestes, de tinieblas, de este siglo, de huestes espirituales. Entonces, todo lo que ocurre en la tierra ocurre primero en el cielo, ocurre en el ámbito espiritual, ocurre de manera, ¿cómo lo puedo explicar? Como por espejo.
Por eso Pablo dijo que veíamos como por espejo. Por lo tanto, y Cristo dijo, lo que ate en el cielo lo ataré en la tierra, lo que desates en el cielo lo desataré. ¿Por qué? Porque está y como íntimamente relacionado y directamente relacionado lo que acontece en el mundo espiritual con lo que acontece en el mundo terrenal. Por eso es que todas las personas que vemos que están en posiciones de poder, como vemos acá cuando Cristo fue entregado a Pilato, le dijo a Pilato, Cristo a Pilato le dijo, ninguna potestad o autoridad tendría sobre mí, si no se te hubiera dado de arriba. Por lo tanto, es de arriba donde se les da la autoridad, que vienen y ejercen acá hombres hombres de carne y hueso que son puestos en una posición donde tienen que tomar decisiones con las cuales de las por las cuales la masa de gente sufre las consecuencias de esas decisiones. Entonces, eso es una potestad, una autoridad. Y acá se refiere Efesios 6 a eso. Por eso dijo en Daniel 10, por ejemplo, cuando el ángel, Daniel se puso a orar, porque quería saber, Daniel, qué era lo que le acontecería al pueblo de él, porque Daniel estaba viendo los tiempos y él le había sacado la cuenta y ya sabía que algo tenía que acontecer ahí. Entonces se puso a orar para que Dios le envíe la revelación. Entonces Dios envía un ángel, y envía, o sea, digamos un ángel. Pero el ángel fue interceptado. El ángel fue bloqueado. ¿Por qué? Por un principado. Dice en Daniel 10:13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, claro. Y después se quedó ahí. Eso es otro tema, no voy a entrar. Pero acá está hablando de principados. Acá veíamos de potestades. Entonces, cuando se refiere a la Biblia en el ámbito espiritual, está íntimamente correlacionado con el ámbito terrenal. Porque el príncipe de Persia era una entidad espiritual. Estaba sobre el imperio persa. Sobre el imperio persa. Que se le opuso espiritualmente. Esto es una guerra que ocurrió en el ámbito espiritual, no terrenal. Y vemos que el ángel era un ángel que no podía pasar, no podía pasar porque era de rango menor. Me llegó un WhatsApp. Bueno, este ángel que fue enviado, porque un ángel es un mensajero, y Dios envió obviamente un mensajero, porque para eso son los ángeles, son mensajeros, pero eh, acá está hablando que se le opuso un principado, o sea que era algo de un rango mayor, era un rango mayor que un ángel, por eso no podía pasar. Pero entonces, ¿qué dice? Entonces, se me puso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes también. Entonces vemos que acá viene otro ángel a ayudarlo, que era del mismo rango, era un rango mayor que lo viene a ayudar. Entonces, no voy a entrar en esto, Ángelo, en los rangos, porque si no se hace muy largo, pero Dios le envía un rango mayor, entonces lo deja pasar y pasa y le entrega la revelación a Daniel. Y ahí vemos todo el libro de Daniel y Daniel manifiesta todo lo que acontece después. Entonces, el punto no es ese. El punto no es ese. Quiero poner pausa porque estaban los perros jodiendo. Así que bueno, estaba hablando de que los principados. Entonces, eso fue lo que pasó
Y eso es lo que pasa en el ámbito espiritual. Primero ocurre en el lugar donde se crean las cosas, que es en el mundo espiritual. Y de ahí luego pasan al plano de lo, al plano de la, al plano de las causalidades, al plano de la materia, de la reacción. Pero primero se crean en el mundo espiritual. Bueno, vamos a seguir porque le había puesto una pausita. Decía que para sintetizar un poco, es muy significativo lo que acaba de acontecer. Hay que prestar atención porque eh, estos cambios inevitablemente y consecuentemente afectan directa o indirectamente en la región y a todos sus habitantes. Por eso las decisiones que tomen estas nuevas autoridades que han sido elegidas de manera democrática, entre comillas, van a tener una influencia directamente sobre las gentes. Y acá voy a hacer el paréntesis y voy a explicar lo que realmente está ocurriendo. Y lo que realmente está ocurriendo es que tanto Argentina, el país en el que habitamos, como todo Sudamérica, está siendo víctima de poderes, eh, de potestades y de principados eh, que trascienden todo partido político. Y estos principados y potestades que gobiernan son seres que quieren el poder total, que, que siempre lo intentaron desde la Torre de Babel hasta nuestros días. Hubo una raza y una línea genética que viene en guerra desde el huerto del Edén con los hijos de Dios, cuyo sueño es crear la gran Babilonia mundial, y han desarrollado y creado un mecanismo de ingeniería social para poder subyugar tanto naciones como continentes, y cuya herramienta ha sido apoderarse y monopolizar los recursos de las naciones y del mundo entero, como es el alimento, el agua, recursos indispensables para la subsistencia y manutención de, de los países y de las ciudades, etcétera. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que Argentina, en el país en el que nos compete a nosotros, que estamos viviendo acá, hay que entender que Argentina es un país que ha elegido, por lo tanto, alguien podría decir, no, lo que eligieron fueron los políticos, los que nos gobiernan, no nosotros. Pero en realidad eso no es así, porque una persona que vota y elige a cierta persona, le está dando el poder para que esa persona la represente. Por lo tanto, es cómplice tanto el votante o los ciudadanos y culpable como los gobernantes. Por lo tanto, con esto quiero decir que la Argentina es uno de los países que ha sido subyugado
ha sido sometido por estas élites mundiales y estos grupos concentrados de poder que han endeudado para subyugar y quebrantar, porque ellos usan el mismo sistema en todos lados. El antiguo sistema romano que le ha servido una receta antigua, pero no por eso no es efectiva, sino que le sigue funcionando, que divide y reinarás. Someter a través de deuda, endeudamiento, para subyugar la nación y quitarle la potestad de poder decidir y tener soberanía sobre su territorio y sobre sus habitantes, para elegir su propio destino, sino que ellos eligen el destino de ahora en más de las naciones, de todas las naciones que han subyugado. Por eso estos grupos de gentes que son instrumentos y ministros de Satanás tienen como tarea y misión apoderarse y colocar sus principados y sus cipayos y virreyes en todas las naciones que subyugan, y Argentina es una de ellas. Argentina es un país que ha decidido, ha perdido la inocencia, ha caído de la gracia, como consecuencia de esto, la maldición de Dios está sobre este país, porque es un país que ha apoyado la ley del aborto, la hora verde, matrimonio homosexual, de sodomía, y ha promulgado un montón de leyes como feminismo, y ha promulgado un montón de leyes que se oponen, la tengo anotada acá, que se oponen y claramente quieren atentar contra los fundamentos de Dios. Esto va a tener sus consecuencias, como ya estamos viendo en el mundo entero. Tornados en Estados Unidos, terremotos en Turquía, temblores acá en Sudamérica. La naturaleza está respondiendo a esto, a estas ideologías, porque la conciencia del ser humano está directamente relacionada con la naturaleza. Por lo tanto, este país que ha decidido violentar y ofender e insultar los fundamentos de Dios, le depara un destino oscuro, una ruina. Nada bueno viene. Por eso es que las elecciones y estos cambios que ocurren, vemos que cambian las caras nomás, pero los propósitos son los mismos. La agenda no cambia, cambian las caras, pero la agenda sigue. No hay dos discursos, no hay dos propuestas. La agenda es transversal. Cambie la cara que cambie, porque es impuesta la Agenda 2030, en la cual está incluida en cual incluye la ideología de género, la destrucción de la familia. Si se destruye la familia, se destruye una nación, y eso es lo que están haciendo para destruir naciones. Por eso es el feminismo. El feminismo destruye la familia, rompe el patrón establecido por Dios de la familia, donde el hombre es la cabeza del hogar. Entonces, al poner en igualdad al hombre con la mujer, se destruye la familia, se destruye el patrón establecido por Dios. Entonces, eso ataca directamente
a la palabra de Dios, ataca directamente al diseño establecido por Dios, que es lo que mantiene y mantenía la fortaleza de un país. Están atacando los principios, están atacando los valores. Una nueva generación se está gestando de seres engendros que no tienen ningún tipo de valor, ningún tipo de principio, que no producen, que no tienen ningún tipo de virtud, en los cuales rige el individualismo, la soberbia, eh, la completa inexistencia de Dios en sus ideologías y en sus pensamientos, cuyos fundamentos son completamente basados en el marxismo, en ideologías y huecas ideologías que destruyen los fundamentos y los principios elementales de una sociedad, y cuyos propósitos son, como estamos viendo, estoy viendo las noticias, sigo las noticias, veo cómo se la persecución hoy en día de la falsa acusación se ve todo el tiempo, famosos que son acusados falsamente y los meten preso porque están poniendo en práctica leyes que están siendo eh, derogadas y aceptadas, porque por lo que van es por la presunción, abolir la presunción de inocencia. Por lo tanto, lo cual va a ser usado como instrumento de persecución. Ya no se usa pistola, ni policía, ni militares sino que ahora lo que usan es la falsa acusación a través del feminismo y abolir la presunción de inocencia. ¿Para qué? Para perseguir a todo opositor que piense diferente y poder amedrentar, destruir y perseguir de esta manera a todo aquel que se oponga a su ideología y pensamientos, y a todo aquel que piense diferente a ellos. Van contra la patria potestad para quitarle a los padres la autoridad de educar a sus hijos y para darle esa autoridad al Estado. Están creando un ministerio como el ESI para adoctrinar en la etapa más inocente del ser humano, que es la niñez, e inculcarle la sodomía y todo tipo de ideología aberrante, contranatural, sin sentido, que solamente sale de la cabeza de estos engendros que son huestes espirituales de maldad. Quieren destruir el diseño de familia establecido por Dios para convertirte en un número, en un individuo sin principios, sin valores, que seas un simple ente iletrado que no pueda pensar por sí mismo, que corra como oveja atrás del cencerro para donde corren todos, que no piense, que no alces que la voz, que seas un miembro más, un zombie más de esta Matrix que están creando a nivel mundial. Una pila, un número,
un ente irracional, sin capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces, la Argentina ha decidido tomar ese rumbo, oponerse a los fundamentos de Dios a través de la ley, y vemos la realidad y la veracidad de lo que se dice en el escenario mundial y en el escenario en el territorio nacional, que lo que se dice está ocurriendo. En Rusia no pueden entrar, porque Rusia tiene los fierros para defenderse. Pero va a llegar el momento, porque está profetizado. Por eso hay que estar viendo continuamente las noticias, porque hay profecías en las cuales está directamente vinculado Rusia. No pueden entrar ahí, porque Rusia defiende lo que es la familia, defiende los principios, los fundamentos, y sabe muy bien que para destruir una nación hay que destruir la familia, que es el núcleo elemental y vital, es la pieza fundamental que sienta las bases de una nación. Por eso si destruyen la familia, destruyen una nación. Entonces, todos estos seres de las tinieblas que hacen ingeniería social con las naciones, tienen que acelerar esta agenda. Están acelerando la agenda, nada bueno viene. Quería decir todas estas cosas que tenía en mente, nada bueno viene. Está subiendo escalafones a esferas de poder lo que es el feminismo, lo cual es la caja de Pandora que Satanás guardó hasta hasta los tiempos finales. No la sacó antes. ¿Por qué no sacó antes? Porque la venía guardando. El feminismo es la caja de Pandora, de donde sale todo tipo de razonamiento demoníaco, satánico, sin sentido, para atentar contra los fundamentos de Dios. Y una vez que esté posicionada, por eso en las listas vemos mujeres, ahora vemos que es mujeres y hombres mezclados. Pero va a llegar un punto en el que va a sobrepasar, va a llegar a nivel de poder, que es el espíritu de Jezabel, que va a llegar al poder para perseguir. Quieren llegar al poder, el feminismo quiere llegar al poder, ¿para qué? Para perseguir a Dios. Porque una vez que logre el objetivo de llegar a una posición de poder, va a poder desde ahí tomar decisiones que atenten contra Dios. Porque ese es el objetivo. Entre los cuales está incluido la plaga de perro. Lo primero que van a hacer es promulgar leyes para plagar de perros completamente todo, meter los perros hacer leyes que le permitan a los perros viajar en los colectivos, en los aviones. Quieren meter los perros en todos lados, en supermercados van a querer meter los perros en todos lados cuando llegue la mujer al poder, porque ya lo dije anteriormente, Jezabel viene con los perros, porque es un espíritu. Los cuerpos cambian. Desde la época de miles de años atrás pasó lo mismo. Pasa lo mismo siempre, porque los cuerpos cambian, pero los espíritus vienen pasando. Son los mismos, no cambian. No importa que haya tecnología, que haya avanzado el ser humano, pero los espíritus son iguales, no cambian los espíritus. Y el espíritu de Jezabel viene con los perros. Por eso es que vemos plaga de perro. Por eso es que le blinda a los perros con leyes, porque ahora si le pegas una patada a un perro, vas preso. Entonces, ¿qué hizo ahí? Una ley. Es un blindaje, una ley. O sea, que primero se blinda a ella con la violencia de género, lo cual es solamente para un lado nomás. Violencia de género para el lado. Ahora, cuando la mujer violenta al hombre, no, ahí no existe la violencia de género. Es género solamente para el lado de ella. ¿Por qué? Porque el hombre representa a Dios, porque Dios es hombre. Dios es hombre. Entonces, el diablo quiere atacar al hombre.
porque es la representación y la imagen de Dios, porque la mujer no es creación de Dios. Bueno, tengo que hacer un video aparte, pero si me voy por la rama no abro ventanas y no cierro más el tema. Pero decía, Jezabel viene con los perros, tiene que blindarse ella con leyes, como lo está haciendo, se está blindando con leyes, por eso están yendo, meten preso. Dice que no, que sale una denunciando que en el año 1800 me dijo tal cosa y me sentí que me afectó y la psicología y no sé qué cuántas cosas más, porque es un embrollo que ni ellas entienden. Y que hace la justicia que está al servicio, porque la justicia es el brazo de la fuerza, está al servicio, está subordinada también está todo mezclado, todo sigue una misma línea, todo está al servicio de las élites satánicas mundiales. No hay justicia, lo que quieren hacer es que no haya justicia, sino que la justicia esté al servicio de ellos y de las ideologías que ellos tienen. No, no permiten ni hay lugar para otras voces, para la disensión, sino que siguen tanto los medios de comunicación como la justicia, como la política, una misma línea, la cual le es impuesta por estas élites que están a nivel mundial, interviniendo en todos los países del mundo, para destruir las naciones y las familias, y el diseño establecido por Dios, porque la guerra es contra Dios, y en el medio está el ser humano, sufriendo las consecuencias. Por eso, pero necesita Satanás de todos estos instrumentos, todas estas personas que son instrumentos de él, que son sus hijos, sus ministros, carne que él usa para llevar a cabo sus designios. Entonces, eso es lo que quieren hacer, hacia eso van, y eso es lo que se tiene que hablar, porque Argentina ha tomado esa decisión, apaña todo esto, la sociedad los apaña, si bien se han manifestado y han habido marchas, porque oponiéndose al aborto hay mucha gente que se opone, hay mucha gente que está en contra, porque todavía queda una generación con principios, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, todavía no se terminó. Si bien está habiendo un cambio generacional y está terminando, si se está muriendo una generación y está pasando otra generación, que la de los engendros que están siendo creados con estas ideologías, es la generación que está siendo preparada por Satanás, que van a ser sus súbditos, sus adoradores, primero espiritualmente y después van a pasar ya manifestarse directamente, abiertamente, que son súbditos del anticristo, que va a venir, pero ya me estoy yendo me estoy adelantando a cosas que todavía faltan, pero se está cocinando como rana en agua tibia, están cocinando la generación que va a ser la adoradora de Satanás, del anticristo que va a surgir. Pero todavía queda una generación con principios, con valores, que es la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, pero ya se están muriendo y se está perdiendo. Entonces es ahí donde aprovecha Satanás insuflar el espíritu anticrístico en estas nuevas generaciones que no conocen, que no conocen ni, ni saben ni reconocen el valor de los principios y de los valores de los padres, sino que se dejan llevar por todo viento de doctrina que los medios de comunicación les hacen creer. Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso es que cuando hay cambios y se cambian los gobernantes, ocurren cosas. Ocurren cosas porque los gobernantes y presidentes
tanto gobernadores como intendentes y todo esto, van a tener que tomar decisiones. Y van a ser responsables, y en el día de juicio tendrán que dar cuenta por las decisiones que toman. Porque cada uno de ellos pone su mano sobre la Biblia, todavía la siguen poniendo sobre la Biblia, sobre las Sagradas Escrituras. Entonces van a tener que rendir cuenta sobre las decisiones que tomen y las cosas que permitan, como también van a ser responsables los que se queden callados, porque dice que los cobardes, no tengo la escritura acá, pero los cobardes van a ser los primeros, los que dicen que calla otorga, los que se quedaron callados, los que no se levantaron, los que no alzaron la voz, los que no hicieron nada, van a ser culpables. Así que en ninguno de los dos reinos, tanto de las tinieblas como de la luz, mucho cuidado con lo que voy a decir, en ninguno de los dos reinos, tanto de las tinieblas como de la luz, no hay ni reposera ni sombrilla. Y en los dos bandos hay bajas. Así que este país ha sellado su destino, se perdió, cayó de la gracia. Vemos como la tierra ya no da su fuerza, cómo se sostienen a través de créditos, de endeudamiento, porque la tierra sufre las consecuencias de la moral del hombre. El hombre está cayendo moralmente. El mal siempre existió en la tierra, desde Caín y Abel, Caín que mató a Abel, hasta los días de hoy siempre existió. Pero lo que no había existido nunca, porque a pesar de que haya existido el mal, el ser humano y el hombre tenía principios, tenía familia, el hombre trabajaba, ocupaba su lugar, las familias, era el hombre que ocupaba el lugar en la casa, era la cabeza del hogar, y las familias y las naciones crecían, y dice que la palabra que todo fue sujeto a iniquidad, por un periodo de tiempo que hasta que venga el milenio y el reinado de Jesucristo, pero en ese periodo, mientras tanto, todo fue sujeto a iniquidad, para que se mantenga el equilibrio entre las fuerzas, pero eso es algo más profundo que no puedo hablar ahora, en otra ocasión. Pero por ahora, por el momento, quería decir eso, porque es lo que nos compete, es lo que nos compete a nosotros porque nos afecta aunque no queramos, no podemos irnos al medio del desierto, nos termina afectando las decisiones que tomamos, ya sea con un voto o ya sea permitiendo cosas, porque el que permite y apaña la sodomía, el que apaña la ideología de género, el que apaña todas estas cosas antinaturales, es culpable y tendrá que rendir cuenta. El que se calle la boca y los cobardes que no alcen la voz, por lo menos como mínimo, también serán culpables. Porque dice que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Así que yo quería decir estas cosas porque uno va, vota y ve que es más de lo mismo, inclusive peor, porque más agresiva se vuelve la agenda de Satanás porque sabe que le queda poco tiempo. Pero si bien está profetizado que así tiene que ser, lo tenemos que estar aguantando
hasta que las cosas y las profecías se terminan de cumplir. Pero mientras tanto hay que estar aguantándolos. Y bueno, Dios para su pueblo proveyó una hendidura en la roca, la hendidura en la roca. Y ¿cómo es? Mm, Es muy triste ver eh, el avance de las tinieblas. Densas oscuridad cubre la tierra. Cuando dice densa oscuridad cubre la tierra, no se refiere al mundo, se refiere a las personas, a los seres humanos. Por eso eh, vemos que las profecías se cumplen, que estamos en los tiempos finales, y ¿qué más me queda? A ver, bueno, ya leí más o menos expliqué. Voy a estar desarrollando lo que es superficialmente lo que es el feminismo. Esa es la caja de Pandora que Satanás guardó hasta lo último. No la sacó antes, no la sacó antes, era ahora que la tenía que sacar, porque es la última batalla final, que es la caja de Pandora de donde sale, es el arma predilecta de Satanás. La que usó en el principio la usa en el final, porque se la debe, porque Satanás le prometió el empoderamiento cuando la convenció a Eva de reinar junto con ella en el reino. Es una gloria de un instante. Ella vendió ese minuto de gloria, lo cambió por eterna perdición, porque durante 6000 años se le da justo ahora un instante nada más, un instante se le permite de empoderamiento, antes de ser destruida por Dios. Al igual que lo fue Jezabel, que fue comida por perro, lo mismo va a acontecer hoy, porque Dios no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo. Así que estamos a la expectativa de los acontecimientos, estamos despiertos viendo. Eh, Pongo pausa porque pasan autos y no se escucha. Eh, Estamos a la expectativa, estamos viendo y estamos siguiendo todos los acontecimientos y seguramente voy a estar subiendo videos así, improvisando videos. Estas son cosas que tenía ganas de hablar. Seguramente voy a tocar puntualmente cada cosa y desarrollarla cada cosa por separado, pero ahora quería hablar sobre estos potestades, gobernadores, porque estamos en época de elecciones. Y como decía anteriormente, este plano es solamente la consecuencia de lo que ocurre espiritualmente. Así que decía que todo lo que ocurre, toda la ley que promulgan, no va a haber ninguna a favor de Dios. Eso es la prueba de lo que se dice es verdad. ¿Cuál es la prueba de que lo que se dice es verdad? Lo que acabo de decir, que no hay otra voz, no hay otra línea, sino que la orden es transversal y la agenda es satánica. ¿Sí? Por eso es que todas las leyes que se promulgan, mientras te distraen, mientras distraen y le quieren robar al ser humano, le quieren robar la dignidad,
te agobian, te convierten en un esclavo, te atacan, te roban del bolsillo con impuestos, te atosigan salvajemente, te roban con impuestos salvajes para que vos no tengas tiempo de rebelarte. Y los que tienen recursos para no perder esa manera burguesa de vivir, se callan la boca, no alzan la voz, no dicen estas cosas, porque tienen miedo que Satanás les toque el bolsillo, porque ese es su verdadero Dios, el dinero. Saben que si se levantan y alzan la voz, Satanás lo primero que les ataca es a su verdadero Dios, el dinero. Por eso se callan la boca y no dicen lo que tienen que hablar, no hablan lo que tienen que hablar. El que calla otorga, dice. Te mantienen a la sociedad sedada, hipnotizada, con el celular, con la televisión, con información falsa. Pan y circo, pan y circo. Planes y estupidez en la tele para mantenerte ocupado, para mantenerte sedado, sin que puedas ver la realidad, que detrás del telón están cocinando y están tejiendo la telaraña. Te están tejiendo la telaraña en la cual vas a quedar atrapado y no vas a poder salir. Es triste, me conmueve realmente ver las, las criaturas que sufren las consecuencias. Eso es lo que me conmueve. Cuando veo una criatura, la sonrisa de una criatura, cómo gastan millones y millones en ministerios que no sirven para nada. Mientras se mueren de hambre en el Chaco, los chicos andan a pata, no tienen, y destinan miles de millones en veterinarias para perros, cuando en el Chaco se mueren de hambre, no tienen que comer las criaturas. Tienen mayor preocupación por un perro que por un ser humano. Quieren humanizar los perros, porque ese es el paso previo a la zoofilia. Quieren ir, porque Satanás no cambia. En la época de Noé, las características que hicieron que Dios destruya el mundo en esa época, era que el ser humano se había corrompido de tal manera que se mezclaba con los animales. La corrupción genética, la homosexualidad, la destrucción de la familia, provocaba la generación de la genética, que es lo que, a pesar de la tecnología y del conocimiento que el ser humano y de la sabiduría que tiene, no sabiduría, conocimiento que tiene, termine cayendo en la misma trampa y cayendo bajo las mismas aberrantes prácticas. Quieren humanizar a los perros, ahora le dicen perrijo, los tienen perreras en la casa, no, porque no está nada, no está mal que alguien, siempre, toda la humanidad siempre tuvo perro. Un perro es normal que uno tenga un perrito, una mascota en la casa, que la en la cucha ahí afuera, para que jueguen los chicos, sin molestar a nadie a lo demás. Pero ya pasó de eso es normal. Pasó de eso a andar con los perros, querer meter los perros en todos lados, querer imponer el gusto personal a la mayoría, a los que no están de acuerdo. Quieren imponer sus maneras de pensar a lo demás. Y no son mayoría, son minoría. Esto es importante aclarar y este punto quiero que quede bien claro.
todos los que imponen todas estas cosas son una minoría. Parece que fueran muchos porque tomaron y secuestraron todo lo que es mediático, el sistema político, el sistema judicial, el sistema comunicacional. Son un grupo chiquito, un grupo minoritario de engendros que tomaron el poder. Son como el SIDA. El SIDA ataca las defensas. Es un asesino de un curado. Está envuelto con azúcar, pero adentro está el veneno, el que destruye. Entonces, lo primero que toma son la defensa, para evitar que te pueda defender, el cuerpo se pueda defender, y así entran todas las enfermedades. Porque de esa manera actúa el mal, las tinieblas, tanto en el micro como en el macro cosmos. Y así se ha metido en todas las naciones. Y lo estamos sufriendo y lo estamos viviendo. No podemos ser ajenos, no podemos decir no nos afecta, no me llega. No vivimos en un raviol, en una cáscara de huevo. Nos afecta directamente. En la vida cotidiana, la vida diaria, molesta. Perrera por acá atrás, perrera por allá, perrera por todos lados. Meten los perros en todos lados, no se puede estar en paz en ningún lado. ¿Por qué? Porque ese es un espíritu que viene con Jezabel, que ya, para que se pueda entender y poder desarrollarlo, tengo que hacer un video aparte, pero hay un dios egipcio llamado Anubis, que es un perro, y en esta nación hubo alguien, hace un tiempo atrás, que sentó un perro en el asiento presidencial. Búsquenlo por ahí, no digo nombre, pero ya saben quién es, y eso es un símbolo, fue una actitud, fue, ¿cómo se puede decir? Fue una acción simbólica de lo que se sentó en la nación argentina, porque ese fue el punto de inflexión, cuando Satanás se sentó en la nación argentina, cuando mediante su instrumento dijo: acá se sienta este señor de las tinieblas, que va a pasar a ser la República de los Perros. Entonces, ese principado, porque está principado, está potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces va bajando. Pero ese fue el momento en el que se sentó en la nación argentina, que ahí, después de eso viene el endeudamiento y la quiebra del país, y a partir de ahí empiezan a entrar como caballo de Troya toda la ideología y todas las leyes y todo. Fue ahí donde entró y se sentó este principado que tomó poder de la nación en ese momento. Luego se mezcló, ahora está todo mezclado, ya no hay dos caras, es una mezcla. Antes había dos bandos, dos partidos, ahora están mezclados. Es una víbora bicéfala. Y eso es lo que ofrecen en cada elección. Por eso votar no tiene sentido. Votar uno vota por obligación social, pero uno sabe, el que ve el mundo espiritual sabe lo que está pasando. Pero bueno, dice: si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el pozo. Mas el pueblo de Dios tiene que estar avisado de antemano sobre las cosas y los acontecimientos.
para andar avisadamente. Así que eso es lo que está pasando, realmente. Bueno, tengo una horita, voy a tener que cortarlo acá. Seguramente voy a tener que desarrollar puntualmente cada cosa porque yo sé que la verdad choquea. Es Satanás, la verdad, esto es algo que quería decir. Cuando es como cuando alguien está en un cuarto oscuro durante mucho tiempo y de golpe se le pone una lámpara halógena en los ojos, uno queda o ciego o encandilado. Eso es lo que pasa con la verdad. El ser humano está eh, tan en tinieblas y tan en oscuridad y ajeno a la verdad, que cuando escucha una verdad la interpreta como ataque, la interpreta como contradicción, la interpreta como, como ilógico, como ataque. Pero dice, la verdad os hará libre. Así que eso creo que era todo. Seguramente me quedó tinta en el tintero, pero bueno, voy a dejarla para otro video. Ya tengo una hora y lo voy a dejar acá nomás para, para no hacerlo tan largo. Y bueno, voy a estar improvisando algún video seguramente más adelante. Así que eso es todo por hoy.